en las jornadas. Y ahora, bueno, vamos a empezar ya con la entrevista. Guillermo, tú participas en grupos de expertos como AMETIC o los 100 de Ecotec, que tienen puesto el foco en la innovación, en la digitalización y, por tanto, tienes una amplia experiencia en organizaciones que se mueven en la frontera de la innovación. Me gustaría que nos contases por qué y para qué crees que innovan las empresas y, sobre todo, por qué innovan en formación. Las empresas innovan para sobrevivir. Al final, si no innovas, no sobrevives. Cualquier producto, cualquier servicio, por exitoso que sea, tiene fecha de caducidad, porque aparecerá un nuevo producto, un nuevo servicio mejor, aparecerá alguien que lo ofrezca en condiciones más competitivas y hay que reinventarse constantemente. O sea, que la condición para sobrevivir es la innovación. Hay una persona a la que yo sigo mucho en temas de gestión, Xavier Marcet, dice que antes las empresas necesitaban planes para sobrevivir, ¿no? Hacíamos planes, ¿no? Dice, luego nos dimos cuenta que, además de hacer planes, o en vez de hacer planes, lo más importante era innovar, ¿no? Y dice, y ahora nos estamos por fin enterando de que realmente lo que necesitamos es aprender constantemente. O sea que innovar en el aprendizaje, vincular la innovación y el aprendizaje de las personas que trabajan en la empresa es probablemente la ocupación más importante y relevante que puede tener en este momento el primer ejecutivo de la empresa. Eso me parece a mí. Que ya han incluido en su mapa estratégico un objetivo, un KPI, que mide el nivel de capacidad digital de la empresa a través del conocimiento de los empleados. Si esto es una tendencia, y puesto que una de las características de la digitalización es la velocidad del cambio, ¿no deberían las actuaciones formativas responder a este mismo patrón? Y me refiero con esto a si la formación no debería cambiar y adaptarse a la misma velocidad. ¿Tú crees que esto es posible? Bueno, en la formación hay una parte que tiene que cambiar, hay otra parte que hay que mantener, ¿no? Ya sabes que decía Confucio que si quieres predecir el futuro, estudia el pasado, ¿no? O sea que muchas de las cosas que interesa que los jóvenes de hoy en día aprendan ya las enseñaba Aristóteles cuando paseaba con sus alumnos por la antigua Grecia, ¿no? El aprendizaje tiene una componente novedosa y, por supuesto, tiene que sacar partido de las nuevas herramientas y tiene que adaptarse a una nueva realidad que se está cambiando muy rápido. Tiene otra componente que es muy importante, que hunda sus raíces en la esencia del ser humano y del aprendizaje. Yo, como más he aprendido en estos años profesionales, ha sido trabajando a la vera de otros grandes profesionales, ¿no? Por ósmosis, ¿eh? Y no había máquinas en medio, no había dispositivos digitales avanzados, ¿no? Lo que había es una persona aprendiendo de otra persona. Hay que sacar partido de las nuevas herramientas digitales, sin duda. Hay que estar al día, hay que ver qué uso pueden dar. En este vídeo que veíamos ahora de correos, pues veíamos los simuladores, veíamos, bueno, cómo en nuestros dispositivos móviles podemos acceder a la formación, ¿eh? Está claro que necesitamos formar a nuestras personas para esta nueva realidad digital que ha venido para quedarse y que requiere de nuevas capacidades, de nuevas competencias. Y lo que pasa es que al mismo tiempo hay una parte muy importante de la formación que tiene que seguir siendo como ha sido hasta ahora. Hay que compaginar las dos cosas. Muy bien. Para que no se produzcan desfases importantes entre la innovación, la digitalización y los procesos de aprendizaje, ¿qué piensas que se puede hacer desde el ámbito público para generar una mayor anticipación en el diseño de programas formativos? Bueno, dentro del ámbito público, la verdad es que yo conozco, hablando por ejemplo de la universidad pública o de los centros de educación primaria, secundaria, o sea, yo conozco a excelentes profesionales que están haciendo grandes cosas, ¿eh? O sea, y que están en punta tanto en el uso de las herramientas digitales como en la capacitación digital de los profesionales, ¿no? De los estudiantes y tal, ¿eh? O sea, dentro del sistema público y a pesar, bueno, de cualquier sistema va a tener sus limitaciones, sus obstáculos, no hay sistemas perfectos, ¿eh? ¿El sistema público puede mejorar? Sí, puede mejorar. ¿Cómo puede mejorar? Haciendo caso a estas excelentes profesionales públicos que tenemos dentro del sistema, que en el marco actual ya lo están haciendo muy bien y seguro que si les preguntas, oye, ¿qué cambiarías tú del marco para poder hacerlo mejor? Te darían unas ideas buenas, ¿eh? Apoyadas además por su experiencia
en los límites que se están encontrando, ¿no? O sea que yo, ¿cómo innovaría en el sistema? Empoderando a los excelentes profesionales que dentro del sistema público hay. Ese sería mi consejo fundamental, dándoles poder para cambiar algunas cosas, ¿eh? ¿Y en qué medida piensas tú que el impacto y los efectos de la pandemia van a dificultar o tal vez van a facilitar la incorporación del aprendizaje a los procesos de innovación de las empresas? Bueno, hemos aprendido de golpe bastante porque los cambios nos hacen aprender de golpe, ¿no? Las crisis nos hacen o nos matan, o nos ayudan a crecer, ¿no? Entonces, esto ha sido una crisis y está siendo una crisis y nos queda todavía unos meses de crisis muy fuerte, ¿eh? Y en la crisis aprendemos, ¿eh? Las empresas que sobrevivan a esta crisis van a aprender mucho, por ejemplo, sobre el teletrabajo. Estamos aprendiendo muchísimo, ¿verdad? Yo recuerdo las grandes discusiones que había pre-COVID sobre si los trabajadores eran de fiar como para poner en marcha políticas de teletrabajo, ¿no? Como si fueran en su casa y se fueran a poner a jugar a videojuegos, ¿no? Bueno, muchísimas empresas han tenido la experiencia de sin políticas, sin hacer tal, sin haber formado a sus empleados, sin haberles dado más herramientas que un portátil y algunos un teléfono móvil. La gente se fue a su casa y en muchos sectores la productividad ha aumentado. El sector, por ejemplo, de tecnologías de la información, el sector, la empresa en la que yo trabajo, Zabala Innovation Consulting, un día estábamos todos en la oficina, al día siguiente estábamos todos en casa. Ha sido un año extraordinario de resultados, ha sido un año de no parar de trabajar. Y la gente ha funcionado de maravilla, ¿no? Eso hemos aprendido, por ejemplo, que te puedes fiar de tu gente cuando la mandas a casa, ¿no? Hemos aprendido rápidamente, ¿no? Yo creo que también hemos aprendido que esto de lo digital cansa mucho, cansa más, ¿no? Y que hay que gestionarlo de una manera inteligente, porque si no, la gente se quema, ¿eh? Y no nos interesa quemar a nuestros equipos, ¿no? O sea que ¿ha acelerado? Ha acelerado. ¿Hemos aprendido mucho? Hemos aprendido mucho. ¿Nos quedan cosas por aprender? Bastantes, ¿eh? O sea que no... esperemos que la crisis esta pase pronto, ¿eh? Y nos deje un poquito de reposo y de calma y un tiempo para, bueno, pues para entender qué de bueno hay en lo que hemos hecho hasta ahora para salir del paso, qué de malo hay y que por lo tanto tendremos que cambiar. Y bueno, yo creo que esta próxima década que viene, bueno, ahora se ha desencadenado una crisis que tiene que ver con una pandemia. En 2 años podemos tener una grave crisis que se desencadene por un virus informático, por un ataque ciber. Acabamos de tener a Inciber, ¿eh? O sea que igual que un virus, una bacteria nos puede volver locos, un virus informático puede hacer muchísimo daño, ¿no? Es uno de los grandes riesgos que los que estudian los riesgos globales tienen identificados, igual que los riesgos del cambio climático, ¿no? O sea, durante estos próximos años, lo que ha pasado ahora con el COVID, dicen algunos, igual hay más virus. Bueno, pues puede que haya más virus. Lo que está claro es que va a haber más crisis globales, ¿no? O derivadas del cambio climático, o derivadas de un ciberataque organizado y que, bueno, pues de alguna manera tumbe todos los sistemas informáticos. Eso lo vamos a vivir las empresas y las personas. Hay que estar preparados para ello, ¿no? La experiencia nos demuestra que sobrevivimos. O sea, que ha habido un golpe tremendo como ha sido la crisis COVID y aquí estamos. Bueno, pues vendrán más. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. Creo que debemos de aprovechar este empujón que la pandemia nos ha dado para cosas que teníamos pensado implantar en un futuro, hacerlo ya y hacerlo bien. Para finalizar, me gustaría que desde la experiencia que tú tienes, enviases un mensaje, nos dijeras qué transmitirías a los líderes que en sus organizaciones quieren impulsar procesos innovadores de aprendizaje y también qué mensaje le darías a sus trabajadores, que al final son los que se tienen que meter de lleno en estos procesos. Bueno, voy a dejarte 2 citas, ¿eh? 2 citas para los dos, ¿eh? Yo creo que al final que cada uno coja la que quiera. La primera es de Peter Senge, que es una persona extraordinaria, hablando del aprendizaje organizacional, ¿no? Los grandes líderes, es profesor del MIT, ¿eh? Bueno, de la Sloan School of Management, que es la escuela de negocios de él. Y Peter Senge dice que las organizaciones inteligentes, las organizaciones avanzadas que tenemos la responsabilidad de poner en marcha ahora, las personas que tienen ese rol de líder, son aquellas que de forma continua y sistemática, abordan los procesos necesarios para aprender de su experiencia. Es decir, que ¿cuál es una organización bien preparada para sobrevivir en estos momentos? Aquellos
que de forma continua y sistemática aprenden de su propia experiencia. Ese es mi gran consejo. Desarrolla sistemas y si no sabes muy bien cómo, apóyate en profesionales que te ayuden a organizar en tu empresa procesos de aprendizaje y no de lo que hacen otros, de tu propia experiencia. Porque lo más rico que tenemos en todas las empresas son nuestros propios profesionales y aprendemos poco de ellos, ¿no? Y hay un camino por recorrer. La segunda cita, yo creo que para las personas, ¿no? Para las personas que... Hay un autor que yo también recomiendo mucho leer, que reflexiona mucho sobre esta nueva sociedad, esta nueva realidad. Se llama Charles Handy y él aconseja organizar tu carrera formativa y profesional en portfolio. No apostar por una vida lineal en la que tienes una profesión y ahora salgo para estudiar. No. Constantemente tenemos que estar aprendiendo de muchas cosas, tenemos que estar compaginando diferentes actividades que nos ayuden a aprender. Hay que leer a Peter Senge, hay que leer a Charles Handy y luego, sobre todo, hay que escuchar a nuestros propios profesionales de nuestras empresas. Esas son mis ideas. Muy bien, pues nada, nos quedamos con esas lecturas que nos has recomendado, con ese consejo de escuchar a nuestros profesionales. Yo realmente voy a decir algo. Creo que la innovación hay que impulsarla desde el corazón de la empresa y hay que apoyarla en procesos formativos ágiles. Nada más, agradecerte muchísimo estos minutos que hemos compartido contigo y bueno, pues las enseñanzas que nos has transmitido. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Adiós. Gracias a los dos. Guillermo, qué inspirador. Me ha gustado también muchas de las reflexiones que has hecho tú aquí. Por ejemplo, esa de convertir lo que ha pasado en la pandemia en algo, en una oportunidad, ¿no? En una ventana. Oye, la pandemia ha acelerado esto, vamos a asumirlo, vamos a jugar la partida y pongámonos las pilas en vez de mirar atrás.